Imaginen ustedes que tienen estas dos cantidades de estas dos sustancias. 25 mililitros en fase líquida de metanol y 25 mililitros en fase líquida de acetonitrilo. Si quiere, imagine usted que eso está, cada uno está en un pequeño recipiente y está medido de manera exacta. Ambos son líquidos que pueden mezclarse completamente. Entonces, vamos a suponer que ambas cantidades se mezclan y la pregunta aquí es, ¿cuál será el volumen total de la mezcla? Tal vez lo primero que uno podría pensar es, bueno, si tengo 25 mililitros de metanol líquido con 25 de acetonitrilo líquido y lo mezclo, pues la mezcla va a ser 50 mililitros, ¿no? Pero resulta que no. La mezcla de metanol y acetonitrilo no es 50 mililitros. Por supuesto, manteniendo constante la presión, manteniendo constante la temperatura. ¿Y eso a qué se debe? A la presencia de las fuerzas de interacción entre especies diferentes. Aquí, en este primer recipiente, solo existían fuerzas del tipo metanol-metanol o 1-1. Y aquí solo habían fuerzas del tipo 2-2. Aquí hay fuerzas 1-1, 2-2 y también 1-2. Y esas fuerzas que no estaban presentes aquí, hacen que las propiedades no necesariamente sean aditivas. Cuando digo aditivas me refiero al hecho de que si sumo, por ejemplo, aquí estos dos volúmenes, pues el volumen total es la suma de esos dos, no necesariamente. Ahí es muy importante tener presente el concepto de qué es una propiedad molar parcial. Por definición, el volumen que ocupa todo un sistema multicomponente depende de la temperatura, de la presión y de la cantidad de cada una de las especies que conforman el sistema multicomponente. Por ejemplo, el volumen de este sistema, ojo, estoy hablando del volumen total, pues, ¿no? El volumen de este sistema estaría dado por este producto. B es el volumen molar de todo el sistema, de toda esta mezcla, y ese es el número total de moles. Entonces, si multiplico ambos, me va a dar el volumen total del sistema. El volumen total del sistema, el volumen que va a ocupar esta mezcla de todos los componentes, depende de la temperatura, depende de la presión y también depende de la cantidad de cada uno de los componentes que conforman el sistema. Si lo llevo esto de manera un poco más general, así como ocurre con el volumen molar, lo mismo pasa con otras propiedades termodinámicas como la entalpía, la energía interna. Entonces, si lo queremos ver en forma general, podríamos decir cualquier propiedad total de un sistema multicomponente depende de la temperatura, de la presión y de la cantidad de cada una de las especies. Aquí M vendría a ser una propiedad molar cualquiera, como el volumen molar, como la entalpía molar, como la energía interna molar, como la energía libre de Gibbs molar, ¿ok? Es una propiedad termodinámica cualquiera. Si usted esta expresión que tenemos aquí, donde vemos que la propiedad total, digo propiedad total porque estoy multiplicando por el número de moles, depende de estas variables, entonces cuando usted aplica una diferenciación de este término, pues va a tener esto. El diferencial de la propiedad total, pues va a ser igual a esta derivada parcial multiplicado por la diferencial de la temperatura más esta derivada parcial multiplicado por la diferencial de la presión. Y como tengo n componentes, entonces voy a tener que tener n derivadas parciales, cada uno multiplicado por el respectivo diferencial del número de moles de cada una de esas especies. Y lo que resulta aquí interesante es este término que apareció acá. Dice derivada parcial de la propiedad total con respecto al número de moles del componente I. Eso se parece mucho al potencial químico. En el potencial químico este M vendría a ser G, la energía libre de Gibbs molar, efectivamente. A este término que vemos aquí, este término que está aquí, que es esto, se le llama propiedad molar parcial. Y se la representa pues de esta manera. Indica que a esta propiedad se le está multiplicando el número total de moles y se le está derivando con respecto a los moles del componente I, manteniendo constante todas las demás propiedades como la temperatura, la presión y los moles de las otras especies que no se están derivando. Enfoquemos esto al ejemplo de arriba, al de los volúmenes. La propiedad molar de una mezcla multicomponentes se obtiene a partir de las propiedades molares parciales de cada uno de los componentes que conforman la mezcla a través de una expresión de este tipo. La propiedad molar de una mezcla se obtiene a partir de las propiedades molares parciales de cada uno de los componentes que conforman la mezcla.
y la composición de la mezcla. Es decir, que si usted quiere conocer el volumen molar de esta mezcla, usted necesitaría conocer la composición de la mezcla y necesitaría conocer el volumen molar parcial de cada uno de los componentes que conforman la mezcla. Lo reemplaza en esta ecuación y tendría usted el volumen molar de este sistema. Y eso usted lo puede aplicar para cualquier otra propiedad, no solamente el volumen molar, puede ser en la entalpía molar. Esta expresión, ojo, no confundir, es diferente del concepto de mezcla ideal. Si usted recuerda, en las mezclas ideales hay una suposición, y es que no existe interacción 1-2, o mejor dicho, no existe interacción entre especies de diferente tipo. Solo existe interacción entre especies del mismo tipo. Una mezcla ideal es como si las sustancias que están mezcladas no supiesen de la existencia de la otra especie diferente a ellos. Y en una mezcla ideal, la propiedad molar de una mezcla ideal está dada por esta ecuación. Noten la diferencia. Esto es la propiedad molar de una mezcla real y se puede obtener a partir de esta expresión. Esto es la propiedad molar de una mezcla ideal y se puede obtener a partir de esta expresión. Son muy similares, no son iguales. En ambos casos usted requiere conocer la composición de la mezcla. Pero en una mezcla ideal, esta propiedad se obtiene a partir de la propiedad molar de cada una de las especies como si fuese un fluido puro. Esta propiedad molar de fluido puro no es igual que esta propiedad molar parcial del componente en la mezcla. ¿Por qué? En principio porque esta propiedad de fluido puro es válida, por ejemplo, para el metanol, ¿no? La propiedad molar de fluido puro del metanol va a ser la misma cuando el metanol esté mezclado con el acetonitrilo, con el etanol, con el hexano, con cualquier especie, si es que forma una mezcla ideal. Es decir, esta propiedad solo depende del componente I, o sea, del mismo. No depende de con quién esté mezclado. En cambio, esta propiedad molar parcial sí depende de con quién está mezclado, en este caso el metanol. El metanol mezclado con el acetonitrilo, entonces tiene una determinada propiedad molar parcial del metanol. Pero si el metanol estuviese mezclado con benceno, entonces esta propiedad molar parcial del metanol sería diferente. Este depende de los otros componentes que conforman la mezcla. En cambio, este no. La pregunta es, ¿cuántos moles hay en 25 mililitros de metanol? ¿Y cuál es el volumen molar del metanol puro? En 25 mililitros hay 0.625 moles de metanol. Y el volumen molar del metanol puro a esa temperatura y a esa presión es de 40 mililitros por mol. Lo mismo ocurre aquí con el acetonitrilo. En 25 mililitros de acetonitrilo existen 0.48 moles de acetonitrilo. Y el volumen molar del acetonitrilo puro a esta temperatura y a esta presión es de 52 mililitros por mol. Vamos a suponer que ambos recipientes están a la misma temperatura y a la misma presión. Entonces, si bien es cierto el volumen total es el mismo, pues su contenido másico o molar no es igual. Y eso se debe pues a que son sustancias diferentes y tienen diferente densidad, pues, ¿no? Y eso se ve acá. Esta es la densidad, solo que esta es la inversa de la densidad. El volumen molar es la inversa de la densidad molar. Y sus densidades molares pues salta a la vista que son diferentes. Cuando usted mezcla estas dos especies, la cantidad de moles que va a tener acá va a ser 1,105 moles. Es cuestión solamente de sumar esto con este que está acá. Los moles no va a cambiar, la conservación de la materia no va a aumentar ni va a disminuir. Esto sí, la materia sí es aditiva, ¿no? Esto sí se va a sumar, correcto. Pero, ¿y el volumen de la mezcla? Vamos a suponer que esta mezcla del metanol con el acetonitrilo fuese una mezcla ideal. Entonces solamente sería cuestión de reemplazar los datos aquí. ¿Qué datos? Pues la composición, y eso de la fracción molar es fácil de obtenerla, simplemente es dividir los moles entre los moles totales, y ya tiene usted la fracción molar. Y esta propiedad molar de fluido puro, pues es este que está acá, 40 mililitros por mol para el metanol, 52 para el acetonitrilo. Cuando usted reemplaza esto en la ecuación, aquí está,
Esto vendría a ser la fracción molar del metanol multiplicado por el volumen molar del metanol puro, fracción molar del acetonitrilo multiplicado por el volumen molar del acetonitrilo puro, y el resultado sale 45,2 mililitros por mol. Como es mililitros por mol, si lo multiplico por los moles totales, que es 1,105, el resultado es 50. Cuando usted tiene una mezcla ideal, el volumen total de la mezcla es la suma de los volúmenes de cada uno de los componentes. Es decir, en las mezclas ideales el volumen sí es aditivo. ¿Y cómo sería considerando una mezcla real? Para ya usted tener un volumen más exacto, más certero de cuál es el volumen de esta mezcla, usted necesita conocer los volúmenes molares parciales del metanol y del acetonitrilo cuando están formando esta mezcla metanol-acetonitrilo a esta temperatura y a esa presión. Vamos a suponer que usted tiene esos datos. Usted sabe el volumen molar parcial del acetonitrilo y del metanol. Y esos valores son estos. Vamos a suponer que para esta mezcla el volumen molar parcial del metanol es 55 mililitros por mol y del acetonitrilo es de 64 mililitros por mol. Esos son sus volúmenes molares parciales en esta mezcla. Entonces, cuando usted reemplaza aquí en la ecuación, va a tener la fracción molar, bueno, eso no va a cambiar, el volumen molar parcial del metanol, aquí está la otra fracción, la composición del acetonitrilo, y el volumen molar parcial del acetonitrilo. Resultado, 58,9 mililitros por mol. Si usted esto lo multiplica por los moles totales, el volumen es de 65,1 mililitros. Este es el verdadero volumen de esta mezcla. Si usted mezcla 25 de metanol con 25 de acetonitrilo, ¿cuánto va a obtener? No va a obtener 50, va a obtener 65. Un volumen mayor. ¿Por qué un volumen mayor? Porque al mezclar aparece una interacción que no estaba presente antes, la interacción 1,2. Esta nueva interacción 1,2 está haciendo que el volumen sea diferente al volumen que uno obtendría si no hubiese esa interacción, o sea, de una solución o de una mezcla ideal. ¿De acuerdo? En la mezcla ideal no hay interacción 1,2, o se asume que no hay interacción 1,2. El volumen 65 mayor a 50. ¿Qué significa eso? Es como si al mezclar los dos líquidos, el volumen, las moléculas se alejasen más unas de otras. Al alejarse más unas de otras hace que el volumen total aumente, ¿no? Como que hay una pequeña expansión. Eso significa entonces que la presencia de estas dos especies distintas está originando una interacción 1,2 que tiende a alejar a las moléculas. Es decir, está prevaleciendo fuerzas repulsivas. Las moléculas diferentes se están repeliendo entre ellas, se están alejando entre ellas. En lo concreto es que hay una repulsión. Está prevaleciendo una repulsión. Es por eso que el sistema se está expandiendo un poco. Los moles no ha cambiado, los moles, eso sí se suma, pero hay un mayor volumen. Si usted hubiese obtenido, por ejemplo, un volumen total de 48 mililitros, o sea, menor a 50, ¿qué le dice eso a usted? Que la interacción 1,2 es más atractiva, o sea, las moléculas diferentes se están atrayendo con más intensidad, se están agrupando, se están juntando un poquito más, y al juntarse un poco más, pues el volumen total se va a reducir, pues, ¿no? Muchos cálculos a nivel de ingeniería relacionados con estos temas de termodinámica se desarrollan haciendo esta suposición, que muchas veces no se dice, simplemente se aplica nada más. Entonces uno podría decir, bueno, siempre entonces hay que utilizar las propiedades molares parciales. Sí, el detalle está que es complicado obtener esas propiedades molares parciales, no es tan sencillo. Y eso hace que muchas veces no se utilice, y se utiliza más bien el de abajo. Si hiciésemos un gráfico de una propiedad molar parcial en función a la composición para un sistema binario, tendríamos más o menos un comportamiento de este tipo. Ojo, este es para una propiedad molar parcial cualquiera, ¿no? Vamos a llamarle la propiedad molar parcial M del componente 1. Y la propiedad molar de un componente pues depende de la temperatura, de la presión y de la composición de la mezcla. La propiedad molar parcial de un componente, en este caso el componente 1, tiende a tener un valor constante cuando la composición, en este caso del componente 1,
tiende a aumentar. Es decir, si usted tiene una mezcla de dos componentes y esa mezcla tiene principalmente componente 1, vamos a suponer que usted tiene una mezcla en donde el componente 1 ocupa el 99% de todos los moles y el componente 2 solamente ocupa el 1%, entonces esa mezcla básicamente es componente 1. Ya, en ese caso, cuando la composición del componente 1, en este caso, tiende a ser mayoritaria, tiende a 1, o sea, cuando tiende por acá, la propiedad molar parcial del componente 1 tiende a un valor constante que es la propiedad molar de ese componente como fluido puro. Es decir, cuando la composición del componente 1 tiende a 1, estos dos valores se aproximan. Es decir, él se aproxima a él. Quiere decir que este es un caso límite, ¿no?, de esta propiedad molar parcial. Si la composición del componente 1 no tiende a 1, sino por el contrario, tiende a 0, es decir, en la mezcla la cantidad de componente 1 es muy pequeña, muy pequeña, tiende a 0. Bueno, en ese caso, la propiedad molar parcial del componente 1 tiende a un valor fijo, llamado propiedad molar parcial a dilución infinita. Y eso se representa con este símbolo infinito en la parte superior derecha. Entonces, la propiedad molar parcial de un componente va desde un valor constante que corresponde a una composición muy baja, es decir, a dilución infinita, hasta el valor de la propiedad como fluido puro. Ambos valores no son iguales, ¿ok? Entonces esto va a ir cambiando desde este punto hasta este punto. Y eso va a cambiar según la composición. Bueno, a medida que vaya cambiando la composición, va a ir cambiando esto. Y lo mismo ocurre con el componente 2. La propiedad molar parcial del componente 2 también depende de la temperatura, la presión y la composición de la mezcla. Y también varía desde un valor constante, en este caso, el valor de la propiedad molar del componente 2 como fluido puro, hasta un valor que corresponde a la propiedad molar parcial del componente 2 a dilución infinita. Es similar, solo que está al revés, nada más. ¿Ok? Si usted quiere determinar cuánto vale esta propiedad molar parcial, ya sea del componente 1 o del componente 2, a una composición que no sea ni cercano a 0 ni cercano a 1, o sea, cualquier otra composición, pues usted tendría necesariamente que utilizar la definición de lo que es la propiedad molar parcial. Y eso se vuelve un poco más complicado, ¿okay? Hacer esas derivaciones. Una ecuación alternativa para poder determinar estas propiedades molares parciales es esta que está aquí. Fíjense, y se cambia, sí, igual hay que derivar, pero a diferencia del otro donde se deriva respecto a los moles, aquí se deriva respecto a la fracción molar. Esa es una ecuación alternativa que también se puede utilizar. Como fuese, al final siempre resulta un poco complicado. ¿Ya? Ojo, sí se puede hacer, pero no es tan sencillo, porque eso necesariamente implica que usted necesita conocer la propiedad molar de la mezcla en función a la composición. Si usted conoce la propiedad molar de una mezcla en función a la composición, entonces usted puede derivar por acá, puede derivar por acá y obtener la propiedad molar parcial del componente, cualquiera de ellos,